Súper cerca, súper cerca, súper cerca. Estamos súper cerca. O sea, estamos en la primera valla. Nos hemos metido en la primera valla. Estamos súper cerca, Lloraré las penas. Hey brothers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues ya escucháis, estamos yendo de camino al concierto de David Bisbal. Estamos un servidor, está María y mi hermana está atrás, escondida, que se ha traído la mochila, la camiseta, todo de Bisbal absolutamente. Estamos súper contentos, estamos súper felices, estamos muy nerviosos y puede ocurrir cualquier cosa en este concierto. Podemos ver a David, podemos desmayarnos, nos puede lanzar algo y cogerlo, nos lo podemos cruzar a la entrada, a la salida. Bueno, o sea, puede pasar cualquier cosa. Estamos atacados de los nervios. Hemos decidido poner música Remember para recordar la trayectoria de David en su carrera musical, pero va a cantar canciones de Hijos del Mar, que es un discazo absoluto. Y como os vais a hartar de escuchar esas canciones, pues hemos decidido poner canciones vintage, como esta. Bueno, pues eso. Que hay un montón... ¡Ay, hijo de puta! ¡Hostia! Hay subnormales a todas horas, ¿eh? Que una cosa, que vamos a cortar ya y luego ya conectaremos en la Plaza de Toros como hicimos con Ricky Martin. Esta vez estamos en el ruedo, con lo cual está algo más guay, porque podremos bailar, no tendremos la presión esa de buscar un sitio en la grada. Así que esperemos que cuando lleguemos todavía podamos verlo de cerca. ¿Estás nervioso, Meroño? Estoy acojonado, estoy acojonado. Cuando llega un concierto de Bisbal es una presión, es como si lo fuera a dar yo. Es una presión, pero bueno, estamos contentos, estamos felices y tenemos ganas de que empiece. ¿Tú estás nerviosa, Esther? No me lo creo que esté aquí. Buah, madre mía, hombre, esta mañana, esto entre nosotros, esta mañana me he ido a buscarlo por los hoteles, pero no lo he encontrado. De hecho, ha viajado esta tarde, pero me he ido por todos los hoteles con Frank, que le he engañado diciendo que íbamos a ver si había algo del Valencia, pero no, era para ver si estaba Bisbal por ahí. No lo has visto. ¿Qué coño voy a ver? No estaba en Valencia, está viajando todavía desde su casa. Así que nada, conectamos desde la Plaza de Toros. Vaya cola que hay, chaval. Flipas. Ya lo sé. Vaya cola que hay, ¿sabes? Hay una cola que flipas. Es increíble la cantidad de gente que hay y se oye a David. O sea, es que es brutal. Es brutal. Madre mía. Qué barbaridad. Como podéis ver, está la policía local ahí. Ahí está Pere Valenciano, el exdirector de Tele7 está ahí, que se presentó a Canal Nou. Lo han cogido. Madre mía, esto va a ser una barbaridad. Sí, pero aquí está todo vado, esto no se puede aparcar aquí. Sí, aquí sí. Madre mía. No, esto es vado todo, esto es vado todo. Está aquí la policía. Bueno, pues va a ser complicado aparcar, así que igual lo dejamos en el parking, ¿eh? O sea, no descartamos. Súper cerca, súper cerca, súper cerca. Estamos súper cerca. O sea, estamos en la primera valla. Nos hemos metido en la primera valla. Estamos súper cerca, ¿eh? Súper cerca aquí. Brutal, ¿eh? Brutal. Dile que ahora salido de casa. Hemos salido de casa a las 8 de la tarde. No es por nada. Bueno, estamos ya dentro del concierto de la Plaza de Toros. Hemos tenido súper suerte porque hemos podido entrar por una puertecita que había. Estamos aquí todos, está aquí María, está aquí Pablo, está aquí todo el mundo, está mi hermana. Estamos aquí todos al lado de la valla, mira.
Club de Fan, gracias niñas, gracias niños. Este concierto para todos vosotros. ¡Viva Valencia! Que no abrigo tu cuerpo en la noche eterna de tu juventud. Quiero sacar mi locura en la tibia playa de tu desnudez, para llenarte de duda, de inocencia pura y hacerte mujer. Para mí solo es vivir, sentir que el horizonte conquistar tus emociones, cantarles para ti, escuchar tu palpitar y descubrir un nuevo porvenir, por ti, por mí. Me ahogo en la vida, desnudo un sentimiento.
mucha gente que los hombres nunca lloran.